Bienvenidos y bienvenidas a las clases abiertas del Instituto Nacional de Estadísticas. En esta y en la siguiente cápsula revisaremos una introducción al uso del paquete ggplot para la visualización de datos en R. Pero antes de comenzar, hablemos un poco respecto a la importancia de la visualización. Uno tendría que decir que la visualización juega un rol fundamental en todas las etapas del trabajo con datos, en la exploración, en el modelamiento y en la comunicación. A veces se tiende a pensar que el uso de la visualización solo existe en la etapa de comunicación. Sin embargo, en la exploración y en el modelamiento es igualmente importante, ya que nos permite tener una primera mirada cuando uno se enfrenta a un nuevo set de datos en la etapa de exploración y cuando uno está modelando, si es que nuestro trabajo implica modelar, podemos ver cuáles son los resultados de nuestro avance parcial. Y nosotros tenemos acá una cita de un estadístico muy famoso que se llamaba John Tukey, y él nos decía que un simple gráfico ha traído más información a la mente de los analistas que cualquier otro dispositivo. Y eso es porque los gráficos nos permiten comunicar y atraer la atención de una audiencia de manera rápida, sencilla. Ahora bien, cuando una visualización no es realizada de manera correcta, nos puede llevar al objetivo exactamente opuesto al que buscamos. Es decir, podemos confundir a nuestra audiencia y comunicar datos de manera errónea. En este caso, estamos viendo un ejemplo de una visualización no efectiva realizado hace un par de años en el marco de la discusión respecto al fortalecimiento del sistema de salud que estaba impulsando el presidente Obama en Estados Unidos. A esto ellos le llamaban el Obamacare. En este caso, el canal Fox News estaba mostrando un aumento en la cantidad de personas inscritas en este sistema de salud y los datos nos muestran que efectivamente hay un aumento. Vemos que de 6 millones aumentó a un poco más de 7 millones. Sin embargo, los elementos gráficos de la visualización nos hacen pensar que este aumento es de aproximadamente el triple. En ese sentido, la percepción visual no se condice con los datos que hay detrás de la visualización, lo cual tiende a confundir a la audiencia. En ese sentido, es importante tener en consideración que una visualización puede llegar a ser no efectiva si es que se hace de manera incorrecta. Pasando a los datos, en esta cápsula trabajaremos con un dataset de nombres inscritos en el registro civil. La compilación de esta información fue realizada por una académica de la Universidad Católica llamada Riva Quiroga. Y los datos están dentro de un paquete llamado guaguas. Estamos viendo acá un ejemplo de las dos primeras filas del dataset con el que trabajaremos y la información se lee de la siguiente manera. Tenemos un año, en este caso 1920, un nombre que es María, tenemos sexo, es decir, femenino, y podemos ver en la columna N el número de veces que el nombre María fue inscrito en el año 1920. De la misma manera, en el mismo año podemos ver que el nombre José, que era masculino, fue utilizado 984 veces. La tarea consistirá entonces en generar un gráfico de barras con la cantidad de mujeres y de hombres. Para ello, echaremos mano a lo aprendido en cápsulas anteriores. Lo que vamos a hacer es agrupar el dataset guaguas usando la columna sexo y luego vamos a sumar el número de inscripciones para cada una de estas categorías de sexo. El resultado de esta operación es la tabla que estamos viendo acá abajo. Podemos notar que tenemos cerca de 11 millones de inscripciones para nombres femeninos,
Tenemos 344 para indeterminado, esta es una categoría nueva y por ello tiene una frecuencia mucho menor, y alrededor de 11 millones de inscripciones para el sexo masculino. Hablemos ahora un poco respecto a la sintaxis de ggplot. Lo primero que habría que decir es que ggplot funciona con un sistema de capas que se van superponiendo una a una. Siempre comenzaremos con la función ggplot. Estamos viendo un ejemplo acá de cuáles son los argumentos básicos de esta función. Lo primero es que tenemos que entregar una tabla con datos y en segundo lugar tenemos una función que se llama AES, que viene del inglés aesthetic, y acá estamos incluyendo lo que queremos ver en el eje X y en el eje Y. Podemos notar que el resultado de esta primera capa es el sistema de coordenadas. Podemos ver que en el eje X tenemos las tres categorías, femenino, indeterminado y masculino, y en el eje Y podemos ver que hay frecuencias. Sin embargo, aún no tenemos ningún elemento gráfico para mostrar los datos que queremos comunicar. Para poder generar las barras, podemos usar la capa -bar. Si uno hace la traducción literal, podemos entender que lo que nos quiere decir esta función es que vamos a crear un elemento geométrico que corresponde a barras. Y dentro debemos poner el argumento stat igual a identity. El resultado de este código es el gráfico que estamos viendo acá. Podemos notar que ahora sí tenemos una barra para femenina, otra para indeterminado, que ustedes pueden ver que casi no se aprecia debido a la baja frecuencia, y finalmente una barra para el sexo masculino. Un comentario sobre identity. Este argumento le dice a R que queremos mostrar los resultados tal cual están en la tabla de datos. Es decir, no queremos que ggplot haga cálculo alguno, simplemente queremos que tome los datos que están en la tabla y los proyecte en el sistema de coordenadas. Pero hablemos un poco más de qué es identity. -bar, por defecto, llama a la función statCount. Si uno no le dice nada a -bar, entonces la función va a tratar de usar por detrás statCount. Y statCount espera como input una sola variable. En ese sentido, si nosotros mantenemos la línea inicial de ggplot con nuestra variable x sexo e y frecuencia y no ponemos nada en -bar, lo que va a ocurrir es que statCount va a generar un error, ya que está esperando solo recibir una variable y nosotros le estamos entregando dos. De hecho, eso es el mensaje que estamos viendo acá. Nos está diciendo R que statCount necesita solo una variable X o solo una variable Y. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir las instrucciones que nos está diciendo R y vamos a poner solamente la variable X igual sexo. El resultado es un gráfico con tres columnas de la misma altura. No es exactamente lo que nosotros queríamos. De hecho, cada una de estas barras tiene un valor 1. Y lo que está ocurriendo acá es que -bar está llamando a statCount y statCount está contando el número de filas en cada una de las categorías. Dado que teníamos una tabla resumen con 3 filas, lo que ocurre es que statCount va a proyectar ese conteo en el gráfico. En ese sentido, para la estructura de datos que nosotros tenemos, -bar y statCount no nos sirven. Sin embargo, para otros contextos puede ser de gran utilidad. Por ejemplo, si cada fila fuese una persona inscrita,
Entonces, StatCount contaría el número de mujeres, el número de hombres y el número de indeterminados y obtendríamos un gráfico como el que nosotros queremos. Sin embargo, en este caso no nos servía demasiado. Veamos qué otras capas podemos agregar a nuestros gráficos. Ya tenemos barras y ahora imaginemos que queremos crear una línea horizontal. Para ello contamos con la capa Geom H-Line y acá lo que podemos decir es que queremos una línea horizontal que intercepte al eje Y en un valor determinado. En este caso estamos usando la media de la columna frecuencia de la tabla que nosotros habíamos creado. Y podemos notar entonces que ahora tenemos una línea horizontal en el punto en el que nosotros estamos indicando. Veamos qué otros atributos podemos agregar a nuestro gráfico. Vamos a tratar de visualizar cuáles son los nombres de mujer más populares en el año 2019. Para ello, vamos a filtrar primero por un año 2019 y vamos a pedirle a R que solo considere las filas en las que el sexo es femenino. Luego vamos a ordenar de manera descendente y con slice vamos a seleccionar solo las primeras 10 filas. El resultado de esta operación se la vamos a entregar a ggplot a través del objeto top10. Entonces, en nuestro sistema de coordenadas vamos a decir que x es igual a nombre, luego y es n, que es la frecuencia que nosotros obtenemos de la tabla, y finalmente vamos a usar un argumento nuevo que se llama fill. Si uno hace la traducción literal, es llenar, y efectivamente eso es lo que estamos haciendo. Vamos a decir que las barras se llenen de colores a partir de otra columna, que en este caso es nombre. El resultado de esto es un gráfico en el cual cada barra tiene un color diferente y adicionalmente vamos a tener una leyenda en la cual podemos ver a qué corresponde cada color. Veamos qué otras cosas podemos agregar a nuestro gráfico o qué otro tipo de gráficos podemos crear. En este caso, vamos a tratar de ver cómo ha ido evolucionando el nombre Eduardo a lo largo de la historia. Entonces, vamos a hacer algo similar a lo que ya hicimos en la lámina anterior. Vamos a filtrar solo el nombre Eduardo y por favor, notemos lo que está coloreado con amarillo. Tenemos una capa que se llama Labs, que nos permite agregar elementos de escritura a nuestro gráfico. Y en este caso vamos a decir que el título es el nombre Eduardo a lo largo de la historia. Y vamos a agregar también un título para el eje X y otro para el eje Y. Podemos notar que existen dos pics a lo largo de la historia. El primero es el 1965, que coincide con el inicio del gobierno de Fray Montalva, y luego el 82, que coincide con la muerte del expresidente. Además, estamos agregando una capa que se llama Theme, que nos permite controlar los aspectos visuales de los elementos que están dentro de nuestro gráfico. En este caso, vamos a decir que plot title, que refiere al título que nosotros ya generamos, va a estar centrado justo a la mitad. Eso lo hacemos con el argumento hjust igual 0.5. Si nosotros no pusiéramos este argumento, entonces por defecto el gráfico va a alinear el título hacia la izquierda. Theme además nos permite modificar otros elementos estéticos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos manipular la apariencia del texto del eje X, podríamos hacer algo como lo que está acá. Vamos a decir que el ángulo en el que aparecen los textos va a ser 90 grados y que el color va a ser rojo. Si ustedes notan abajo,
Los números ahora están en rojo y efectivamente están en un ángulo de 90 grados. Veamos ahora cómo podemos agregar más elementos y seguir modificando los distintos objetos que están dentro de nuestro gráfico. Vamos a seleccionar solo los nombres femeninos y en realidad solo nos vamos a quedar con Sofía, con María y Amanda desde el año 1980 en adelante. Y para visualizar de mejor manera vamos a usar dos capas, una llamada Geom Point y otra llamada Geom Line. Point nos permite poner puntos en cada una de las intersecciones de nuestros ejes X e y lo mismo Geomline. Vamos a tener líneas para cada una de las intersecciones de nuestros dos ejes. Si nosotros queremos manejar la apariencia del título, podríamos decir, por ejemplo, que el tamaño sea 16 y que el color sea azul. Si nosotros vemos ahora el título, vamos a notar que dice algunos nombres de mujer a lo largo de la historia y eso está en color azul y en un tamaño 16. Eso ha sido todo por esta cápsula. Nos vemos en una siguiente instancia.